El arte, la cultura es expresión y como tal nos permite conocernos mejor, crecer como personas y ser más libres. La democracia solamente tiene sentido si dota a los ciudadanos de herramientas como esta que les permita ser más libres, por lo tanto más felices, y elegir de esa manera libremente su vida y de qué forma quieren ser gobernados o mejor cómo se quieren gobernar. Usted, señor ministro, va a tener en sus manos dos herramientas de un gran peso que cuentan mucho en esa posibilidad que van a tener a partir de ahora los españoles de ser más libres, de contar con una mayor cultura y con una mayor educación, el Ministerio de Educación y Cultura. Hay quien cree que el que esos dos ministerios estén ahora unidos es una mala noticia. Yo, que aunque estoy bien informado, soy optimista, quiero pensar que no debería por qué ser así. Quiero pensar que precisamente porque están unidos ahora bajo su tutela puede existir algo que para nosotros desde Unión, Progreso y Democracia es fundamental para que las cosas empiecen a funcionar mejor en general en este país. Y es que exista una mayor coordinación y unas mayores sinergias entre estos dos ministerios. Luego me explicaré un poquito con mayor extensión. Desde Unión, Progreso y Democracia, honestamente, le deseamos la mayor de las suertes y aciertos en la tarea difícil que le espera. A priori, como mi compañero, admitiré un prejuicio. Quizá porque también llevo años en esto, uno cada vez que oye que hay crisis, que hay recortes y tal, ya teme que cultura sea como una de esas asignaturas marías a las que automáticamente se les va a aplicar la tijera. Esperemos que no sea así. Hemos escuchado que hay unos recortes en su ministerio. Quisiéramos saber de qué forma va a afectar eso específicamente a la parte de cultura. Como usted ha dicho, España es y ha sido desde hace muchísimos siglos un gran exportador cultural. A la lengua que tenemos, que es un grandísimo patrimonio y un gran valor añadido, que hablan más de 450 millones de personas en el mundo, se ha unido la capacidad, el potencial comunicador de artistas como Cervantes, de artistas como Goya, Velázquez, Picasso, Buñuel, Vargas Llosa, Calderón. Yo espero también, señor ministro, que ya que está usted en educación, ayude a que nuestros jóvenes sepan que Calderón es algo más que un excelente jugador de baloncesto, nos va la vida en ello a muchos, y también hay que poner en valor a gente de este país, hablando de la industria cinematográfica, como Almodóvar, como Antonio Banderas, como Javier Bardem, como Penélope Cruz, como gente que ha comunicado la marca España por todo el mundo y que nos ha dado a conocer a millones y millones de personas. Nosotros creemos que este es un valor que no debemos olvidar. En varias de las comparecencias que desde Unión, Progreso y Democracia hemos tenido ya, que han tenido ustedes y en las que hemos podido hablar, se ha repetido un mensaje que creo que se va a seguir repitiendo. Nosotros, durante muchas veces, lo que queremos es que ustedes tengan más trabajo, que tengan más competencias, ¿no? Yo se las deseo. Creo que sería muy bueno para el país, tanto en educación como incluso en cultura. Pero también queremos que las pocas que tienen en algunas ocasiones se atrevan a aprovecharlas y a jugar con ellas sin complejos y con más fuerza. Hablo de nuevo de algo que estuve hablando ayer en la Comisión de Agricultura al señor ministro Cañete y era de la marca España. Nosotros creemos que todo ese acervo cultural del que usted ha hablado, todo ese potencial que ha comunicado durante siglos en todo el mundo, puede dotar de un valor añadido muy importante a otros sectores de la economía española, como pueden hacerlo también desde agricultura y desde muchos lugares, ofreciendo los productos que tenemos. Podemos comunicar y podemos ayudar al turismo, que es tan importante para este país, e incluso podemos llegar a ser mejor y mayores exportadores del hecho cultural, observando y copiando a otros países, por ejemplo, de la Comunidad Económica Europea, como Inglaterra, sin ir más lejos, que sí que han hecho una gran potencia y una gran industria al respecto. Hemos escuchado la ley de mecenazgo. Bueno, estamos de acuerdo en que la ley de mecenazgo es una ley que el sector espera desde hace muchísimo tiempo, pero nos queda por saber lo esencial. Usted sabe, señor Wert, que cuando se habla de ley de mecenazgo, al final lo que hay que inventar es aquí la madre del cordero, que es la cifra de desgravación que van a tener esas personas físicas o esas personas jurídicas. Ha hablado del ejemplo francés. Tenemos el ejemplo inglés también, que permite hasta un 70% de desgravación. Tenemos el ejemplo italiano, que incluso permite un 100% a las empresas que inviertan en cultura. Nos gustaría conocer con más detalle en qué cifra está pensando el ministro, porque lo contrario es un poco hablar de castillos en el aire. En ese sentido, y como
actor, como persona que ha estado y que está dentro del sector, me gustaría que usted ayudara al sector a dignificarse. Y en esto yo estoy hablando también de la labor que puede usted hacer en su propio Consejo de Ministros. Debido al posicionamiento político de algunos artistas, debido a cómo han hecho su trabajo algunas sociedades de gestiones de derechos, yo creo que el colectivo cultural, artístico, ha sido a veces atacado de una manera un poco demagógica y se ha hecho mucho... y se ha puesto en solfa socialmente algo que yo creo que es natural, que es las ayudas que se destinan a cultura. Uno está acostumbrado a ver y a escuchar cómo habitualmente se ponen en tela de juicio las ayudas de cultura cuando estamos en un mundo, en un país en el que no somos el hecho cultural el único sector que se aprovecha de esas ayudas. Ayer mismo estuvimos hablando aquí de las ayudas de agricultura, los sindicatos tienen ayudas, los partidos políticos también tenemos ayudas. Yo creo que si algún día nos ponemos a hablar de cuáles deben ser o no las ayudas que otorga el Estado, deberíamos hablar de todos los ámbitos, no solo siempre, como parece, de cultura. Y en ese sentido le pediría al señor ministro que ayude a que el sector se dignifique. He citado, luego hablaremos de las sociedades de gestión. He estado atento a las explicaciones que ha hecho usted acerca de la industria del cine. Estoy absolutamente de acuerdo en que hay que cuidarlo especialmente, como los otros sectores que usted ha nombrado, especialmente el sector de las artes escénicas. Al final también debemos hablar de lo mismo. El ministro debería concretar un poquito más si tenemos ganas de entrar en materia para saber si apoyamos o no sus políticas, porque al final usted habla de ayudas directas e incentivos fiscales. Hay que conocer cuáles son esos incentivos fiscales y también hay que conocer cuál es su postura ante lo que han sido hasta ahora las ayudas directas, porque nosotros desde Unión, Progreso y Democracia tenemos la sensación de que no han funcionado como debieran, de que en muchas ocasiones no se ha primado al buen trabajo, no solo a lo comercial, sino también a lo bueno, y se ha primado excesivamente a lo mejor simplemente a las grandes producciones. Se da la paradoja de que actualmente la revolución tecnológica, aparte de la que hablaré luego de Internet, ha democratizado mucho la producción de audiovisuales. Realmente se puede producir cine, se puede producir televisión de una forma mucho más barata de lo que ocurría antes. Y sin embargo parece que las administraciones no han estado lo suficientemente rápidas para facilitar, sobre todo a la gente joven, que pueda acceder a ayudas para no solamente hacer, sino conseguir que se visualice su trabajo. Es penoso, a mí me parece y me da pena ver cómo hay... Bueno, por un lado me da mucha alegría ver cómo hay jóvenes directores que están triunfando en Hollywood ahora mismo, pero uno dice siempre, ¿y por qué no lo consiguieron aquí primero? Nos gustaría saber cuál es la situación según el ministro y cómo cree usted que puede ayudar al respecto. También me gustaría hablar, porque conozco directamente, acerca del sector de las artes escénicas. Es evidente que, como dice usted, se han de convertir y se han de crear estructuras y se han de crear colaboraciones entre las comunidades autónomas. Yo creo que en ese sentido también deberíamos conseguir que el Centro Dramático Nacional o estructuras similares puedan hacer algo que realmente ahora no están haciendo, creo yo, por dos problemas principales y que es lo principal de su labor, que es viajar, que es comunicar aquello que se está produciendo en Madrid más allá de Madrid. Esto actualmente prácticamente no se hace, usted lo sabe, señor ministro, por dos cuestiones, una que es simplemente presupuestaria y otra por problemas sindicales, ¿no?, con los que se encuentran a veces los gestores de estos lugares, con los técnicos, etcétera, etcétera. Problemas sindicales que a veces, completamente de espaldas a lo que está pasando en la empresa privada, hacen que sea imposible mover una función que por otra forma en una empresa privada se podría mover sin ningún problema económico. Nos gustaría saber un poquito más al respecto qué es lo que opina el ministro. Bueno, como tenemos poquito tiempo, saltaré algunas cosas y me iré a la propiedad intelectual. Evidentemente es un tema que preocupa mucho y que ha dado lugar a arduas batallas en nuestra sociedad. Es obvio que la irrupción de Internet ha cambiado por completo las reglas de aplicación de los derechos de propiedad intelectual, sobre todo al permitir copias de documentos, ¿no?, que son prácticamente incontrolables en cuanto a copyright se refiere. Hay dos formas de reaccionar al respecto: quienes buscan alternativa al sistema de copyright adaptándose a Internet y quienes tratan de oponerse a la revolución digital pidiendo protección solo de forma punitiva, como ha sido la ley Sinde o la ley SOPA en Estados Unidos, y que creemos que es en lo que se está dirigiendo el ministro en estos momentos, esperamos que no, aquí en España. Yo me quisiera preguntar en voz alta, porque querría saber la opinión del ministro al respecto, si la propia piratería digital
no ha sido incentivada, por supuesto no voluntariamente, por la industria al no plantearse, y por los ministerios anteriores, al no plantearse seriamente cómo podemos dar alternativas legales de descarga, de cultura, de propiedad intelectual, que pongan otra opción. Estoy pensando en sistemas como el Spotify o lo que existe en otras cosas como en cine, etcétera, etcétera, que den realmente una alternativa al fenómeno de la piratería, que desde luego hay que erradicar y hay que proteger. Estamos absolutamente de acuerdo en los derechos de autor. En ese sentido hemos escuchado con atención lo que el ministro hablaba en cuanto al IVA superreducido de los libros electrónicos. Yo creo que aquí nos encontramos con otro grandísimo problema. Lo que está ocurriendo, y eso es lo que yo creo al hacer el diagnóstico, es que hay una gran industria editorial que no quiere perder ciertos derechos y que no quiere perder un monopolio. Luego vaya terminando. De acuerdo, señor presidente. Esto es lo que tenemos que ver. Si nos ponemos al lado de los lectores, de las grandes empresas y además ver que esto al final lo que ha creado es un gran problema. Ha entrado un monopolio extranjero. No estamos siendo lo suficientemente rápidos. Unas preguntas. ¿Qué va a hacer con la ley SINDE? ¿Qué características tiene la ley de propiedad intelectual? ¿Qué acciones piensa emprender el Gobierno para favorecer este desarrollo de iniciativas tanto públicas como privadas conducentes al desarrollo de las potencialidades culturales y educativas y sociales de Internet? Para terminar, señor presidente, 3 minutos, se lo ruego. Uno, ¿cómo estamos? Bueno, yo, señor Wert, llevo 27 años en el mundo artístico y cultural. Hasta ahora, la mayor parte de la energía que se ha puesto en los gobiernos es dándosela al arte de escaparate y a la creación de continentes, donde luego enseñar ese arte. Bien, con los continentes no voy a hablar mucho, pero hemos visto cómo se han cometido numerosas tropelías. Por ser finos, hablaré de despilfarro. Con los contenidos nos hemos dedicado únicamente a favorecer al de escaparate. Es necesario el escaparate. Es necesario, pero yo creo que es importante, y en eso usted tiene una oportunidad única porque coordina los dos ministerios, promover y decirle a la gente que es importante no solo asistir al hecho artístico, es importante practicarlo también. En la medida que seamos capaces de conseguir que toda la ciudadanía practique el hecho artístico en cualquiera de sus manifestaciones, esa ciudadanía lo conocerá mejor, lo apreciará mejor y asistirá de una mayor manera a sus diferentes manifestaciones. Esa es otra de las grandes diferencias que tenemos con Inglaterra. No solo tiene una mayor ley de mecenazgo y no solo se ha convertido por eso en un gran exportador y en un gran atrayente de turismo. Lleva 13 minutos, señor por Cantó, su política cultural, sino porque su cultura está mucho más implicada en todo lo que tiene que ver con las políticas educativas. Señor ministro, yo sé que usted me va a entender con esto que le voy a decir ahora. Desde Unión Progreso y Democracia y yo personalmente, en su tarea, le deseamos muchísima mierda. Gracias.